Hola amigos de Contexto, aquí como diariamente estamos a las 9 de la mañana en su canal RNN y también a las 12:30 de la noche. Y como todos los días le pedimos que si les interesa se suscriban en nuestro canal de YouTube que se llama CTXT_RD. Ahí además puede escribirnos sobre cualquier tema que quiera que desarrollemos aquí. Bueno, Julio Ortega Tous y yo hemos escogido hoy hablar de el Estado de Derecho. Se habla mucho de este término, exacto, como un Estado de Derecho pues hace una justicia para todos, que implica qué tan lejos estamos de nosotros como país alcanzar un Estado de Derecho. Y hemos visto precisamente hace unos días que salió en el informe de los abogados de Estados Unidos, del Colegio de los Abogados de Estados Unidos, junto a unos 21 socios estratégicos, que la República Dominicana está muy atrasada en cuanto al Estado de Derecho, y salimos ahí en la posición número 85 entre 113 países y en la 30 de 37 países de América Latina y el Caribe, cosa que me lo encuentro bastante preocupante. Tenemos un apoyo, como es costumbre de este programa, de algunos videos en cuanto a qué implica un Estado de Derecho, en qué se basa y si realmente los gobiernos están trabajando para esto y si generalmente favorece a lo que es la ciudadanía y a los derechos humanos, que es el pilar más importante de en qué consiste el Estado de Derecho. Pero tenemos un invitado estrella. Un invitado estrella. Hemos invitado para esto a uno de los juristas, para mí, más brillantes del país, que también fue juez, y nos estamos refiriendo a Juan Miguel Castillo Pantaleón, un asiduo invitado a los programas élite, ¿verdad, Juan Miguel? Bueno, gracias. Me privilegian ustedes. Yo me siento muy honrado por la invitación. Nos sentimos muy contentos de que nos acompañes en este tema, el cual manejas, porque tú no solamente como jurista, sino como tú eres de esos juristas un poco filosóficos que son mis preferidos, ¿verdad? Así es. Bueno, el derecho viene de la filosofía. Sí, sí. Juan Miguel, ¿cuál es el estado actual de... La Constitución Dominicana define a nuestro país como un Estado democrático y social de derecho. ¿Qué implica y cómo está la República Dominicana en ese sentido? Bueno, el concepto de Estado social y democrático de derecho fue incorporado filosóficamente. Sí, en el 2010. En término conceptual. Con la reforma constitucional del 2010, un concepto que proviene del constitucionalismo fundamentalmente alemán. Sí. En el sentido de que el Estado democrático no solamente implica una visión de tipo política estructural de cómo se legitiman los poderes públicos, sino que hay todo un compromiso, una especie de decálogo de derechos sociales en cuya satisfacción es que se legitima el ejercicio de las potestades públicas del Estado. Y obviamente todo este catálogo de necesidades sociales, que son todo el campo de los derechos fundamentales, referido a derechos sociales, culturales, económicos, deben ser el primario objetivo de toda política pública. Y en ello, obviamente, que se justifique la existencia del Estado como estructura jurídica. Obviamente el Estado de Derecho implicaría, por lo tanto, demasiadas cosas. Implicaría no solamente que desde el punto de vista normativo el sistema jurídico satisfaga con previsiones todas estas reglas y las establezca. Instituciones que efectivamente las hagan cumplir y obviamente individual y colectivamente la satisfacción de esas expectativas y de esos derechos fundamentales para la población. Obviamente cuando en un país o la deficiencia en la normativa o las debilidades institucionales fallan, por distintas razones, pues obviamente el Estado de Derecho se hace precario. La tutela judicial efectiva, por ejemplo, de parte del sistema judicial, puede encontrar en muchas de esas razones un escollo y por lo tanto tú sentir que el Estado no funciona como tal, que el Estado de Derecho no deja de ser más que una mera ficción. Obviamente en la medida en que tú encuentras más escollos, menos logros en el alcance de esos objetivos, pues tú vas a poder medir eso y establecer si un país está más o menos atrasado en el alcance de esos fines. República Dominicana obviamente tiene mucho camino por recorrer. La debilidad institucional es mucha. Tú lo ves, por ejemplo, en el tema de la administración, de la
hasta administración transparente de los recursos públicos. Hay mecanismos judiciales efectivos para lograr que esa administración sea honesta, no haya malversaciones. ¿Cuántas sentencias tú tienes en materia de corrupción administrativa? Pocas. Las explicaciones son muchas. ¿Es falta de normativa? ¿Es debilidad institucional? ¿La debilidad institucional a qué se debe? Politización de los actores. ¿Es falta de mecanismos de seguimiento y supervisión en la labor que estos funcionarios judiciales deben de cumplir? O sea, tú tienes todo un parámetro para medirlo y obviamente midiéndolo, pues, hay un aspecto, saber si el país funciona o no. Hay un aspecto que tú mencionabas al principio y es la independencia y fortaleza de cada uno de esos actores que están llamados a hacer contrapesos y contrabalances de los otros poderes para hacer efectivo el Estado de Derecho. En el caso de la República Dominicana, tenemos, por ejemplo, el sistema judicial y el sistema del Ministerio Público, que en cierto sentido es una de las bases fundamentales para poder hacer efectiva. Y por otro lado, el brazo represor o de garantía de la paz pública, que son las fuerzas de seguridad. Entonces, en la República Dominicana, a pesar de que haya habido una voluntad en términos de los últimos 15 años, 10 años, para hacer más independiente el sistema judicial, ya no es el Senado que nombra a los jueces uno por uno, sino ahora el Consejo Nacional de la Magistratura designa a los miembros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional, creo que son esos dos nada más, y el electoral. Y los otros ya son por carrera, vamos a decir. Lo mismo sucede con el Ministerio Público. Hay un Ministerio Público que se quiere a sí mismo independiente. Pero tú tienes una estructura que parte de una especie de ministro de Justicia, que es el Procurador General de la República, es un funcionario político. Claro. Aunque el mismo funcionario no lo quiera. Pero es un funcionario que es designado por un decreto del Poder Ejecutivo, sin ningún otro tipo de colador. ¿Cómo podríamos mejorar en cuanto a esto? Es decir, ¿habría que hacer un Ministerio Público absolutamente independiente, una Fiscalía Nacional, o no sé cómo llamarle, totalmente separada del Poder Ejecutivo? ¿Cómo hacer que el Consejo Nacional de la Magistratura no esté dominado por políticos? Y que el sistema judicial tenga recursos además para poder desarrollarlo. ¿Y hasta qué punto hemos avanzado en este paso hacia la democracia? Porque como bien dice Julio, ha habido un interés marcado del país en mejorar en este aspecto y de hecho se ha mejorado, pero todavía incluso se dice que el Poder Judicial está secuestrado. ¿Hasta dónde hemos avanzado y hasta dónde podemos avanzar bajo esta, vamos a decir, bajo esta estructura que tenemos del Estado y si pudiéramos cambiarla, que no es tampoco tan sencillo? Bueno, eso es una pregunta compuesta. Para el programa entero. No, para durar una semana hablando. Pero yo voy a tratar de ser lo más esquemático posible. Recordemos que conceptualmente el Estado republicano tiene una visión inspirada en la obra de Montesquieu, es decir, los poderes públicos en el sistema republicano se han dividido en ejecutivo, legislativo y judicial. De los tres poderes, el que menos legitimidad tiene es el judicial, porque es el único que no se apoya en elecciones y por lo tanto ese concepto de la democracia como poder emanado del pueblo a través de representantes que son elegidos por ese pueblo, pues encuentra en los sistemas judiciales que no son vertebrados por elección o selección del pueblo, pues un alejamiento del principio democrático y de la legitimación del poder por mandato democrático. Entonces, obviamente, los mecanismos de legitimación de ellos han sido varios. Lo que hemos observado desde el año 1994 a esta parte es una mutación del sistema de la vertebración de ese poder judicial, que en principio era más democrático que actualmente. ¿Por qué? Porque era un funcionariado elegido en segunda instancia, es decir, de elección indirecta. Tú elegías a los senadores para que estos, a su vez, eligieran los jueces. Y ambos tenían un término de duración que era el mecanismo de 4 años. De 4 años, lo cual estaba muy bien.
Te lo dice un juez de esa época, porque yo conocí el otro sistema. Quizás el colocarse uno en esa bisagra histórica le permite a uno la ventaja de conocer lo que había antes, haber vivido la transformación y ejerciendo como abogado en ejercicio ante el sistema actual, conocer lo peor y lo mejor de ambos mundos y poder sacar conclusiones. Obviamente también haber tenido la oportunidad de hacer aportes desde el sistema de justicia en el ejercicio de esas funciones como era antes, haber vivido la transformación procesal en el área de la justicia penal y el haberlas abordado desde el punto de vista académico como profesor y autor de libros de derecho me permite a mí, con cierto nivel de autoridad, vamos a llamar, aunque suene vanidoso, decirlo, pero es así, para poder emitir ciertos juicios ya concluyentes. El sistema anterior era más democrático porque permitía más cercanía con el pueblo y había una carrera judicial de facto que tenía que ver con el desempeño del juez, ese juez de provincias. Si era un paniaguado del senador, junto con su mal desempeño había una proyección política, de un peso político en la gestión del senador. Por eso, el senador que prohijaba la designación de un paniaguado que fuera ahí a ejercer la judicatura con desdoro, obviamente con una visión política, soltar al dirigente sindical, al delincuente que era llegado al senador, terminaba reflejándose políticamente y eso impactaba en su posibilidad de reelección. Junto con el senador Pero malo, también no le podía bajar una línea. Junto con sí, pero tenías un mal a término, 4 años. Sí. Al irse el senador, el paniaguado se iba también. El sistema de carrera, entre comillas, te permite una permanencia en la extensión, tanto así que tú para salir de un juez malo, o sea, es que tú los tienes sencillamente trasladados del lugar, pero lograr... A ver, ¿sabías, por ejemplo, que en los casos sonados de corrupción en el cual se involucró un miembro del Consejo del Poder Judicial todavía no tiene sentencia penal? Eso está pasando actualmente. Entonces, el siguiente sistema fue el de, bueno, vamos a despolitizar, entre comillas. A ver, ¿qué despolitización ha habido? No, ninguna. Y vamos a hacer depender la designación y evaluación de los jueces en una estructura piramidal en donde la cabeza del Poder Judicial tuviera en manos de la más alta jurisdicción, que es la de la Suprema Corte de Justicia, que ya ejercía de por sí un control jurisdiccional en la decisión a través del recurso de casación, que es un recurso extraordinario para ver si las decisiones tomadas y ya con carácter definitivo están bien hechas de acuerdo a la ley. Sí, sí. Es decir, para mantener la armonía de la jurisprudencia de acuerdo al sistema jurídico, para que los jueces no estuvieran inventando. Tenemos que una Y pausa. obviamente eso ahogó la verticalidad y entonces luego se horizontalizó con el sistema que tenemos actual. Y lo que ha generado es una corporativización que hace que los jueces entre ellos se tapen. Entonces tenemos un sistema que, mirando en retrospectiva, no es mejor. No es mejor. Wow. Volvemos en breve. Bueno, aquí Juan Miguel ha señalado que no es mejor este sistema de los jueces inamovibles al que era O de antes. carrera. O de carrera, exacto, pero con esa... Pues se con pueden esa- mover, pero sin salir de la carrera. Sí, pero se pueden mover bajo circunstancias específicas. Claro. Y antes, pues, era atado al congresista. Y tú tuviste la experiencia y consideras que realmente este no es mejor para el Estado de Derecho. No. O sea, yo lo digo por experiencia propia. Yo una vez tuve una experiencia judicial. Entré como juez de paz y terminé como juez de instrucción. Y me designó un senador, me propuso, el senador del distrito, fallecido ya, Jacinto Peinado. Yo después fue vicepresidente de la República. Jacinto Peinado nunca me llamó para nada. Para nada. O sea, tengo que rendir ese testimonio de Sí, reconocimiento. claro, es importante. Que yo sepa, nunca llamó a ninguno de los jueces que él propuso a nada. Pero Jacinto era así. Pero lo que la te quiero mayoría decir de los senadores no. Atención. Pero se sabía que había otros jueces que respondían a otros, Sí, a otros senadores. Atención. Y eso terminó desacreditando a esos senadores. Porque es lo que estoy diciendo. Eso tuvo un impacto. El resultado es que al final del día la persecución, la supervisión tienen que ser eficientes. Cuando tú tienes un consejo colegiado hablando del debido proceso, para verificar a lo que es ostensible, a lo que tienes que buscarle solución rápida. O sea, hay sentencias que son cuerpo de delito.
Hay sentencias que son cuerpo del delito, que tú tienes que averiguar gran cosa. Y entonces dice, bueno, que eso ahoga la independencia judicial. Wow. O sea, por amor de Dios, porque también es una cuestión de no jugarse a hacer el tonto. Lo cierto es que hay decisiones que no tienen ningún tipo de... Después le buscar todo el tecnicismo que quiera. No, porque la culpa la tiene el Ministerio Público. Muchas no veces estas cosas lo que hacen es confundir. A veces las reglas en general, son tantas las trabas que confunden el proceso. Lo grande es que los abogados también, producto de esa estabilidad, entre comillas, que garantiza la carrera judicial, el ejercicio crítico y la denuncia se hace cada vez más difícil, porque entonces obviamente eso te hace a ti como abogado que tienes que ejercer frente a un poder judicial que actúa corporativamente. Este abogado es enemigo de los jueces. Y obviamente eso hace que muchísimos abogados no se atrevan a decir cosas ni a denunciar las que ven. ¿Entiendes? Y la Suprema Corte de Justicia ya no tiene mecanismos efectivos de supervisión de eso. Tiene que nombrar un inspector y luego se va al Consejo del Poder Judicial. Tú tienes una situación como la que estamos viendo, se puede decir el nombre, el caso de Aguilda Reyes y Arias Valera. Sí. Estamos hablando de un miembro del Consejo del Poder Judicial. Sí. Denunciando cosas gravísimas que uno se resiste a creer, pero algo como contar dinero arriba de un escritorio del funcionario más alto del Poder Judicial. Porque eso lo ha dicho esa señora. Uno se resiste a creerlo, pero si eso es así, estamos hablando de una cosa muy grave. Bueno. ¿Entiendes? Y a eso no se le... El país no sabe lo que ha pasado con eso. Se tiene un año y medio dando tumbos. Tenemos un video interesante sobre dos juristas de la Universidad Nacional Autónoma de México discutiendo sobre este tema del Estado de Derecho, referido del caso de México, pero del cual podemos tener muchas referencias para enriquecer el debate. Por favor, pasemos al video número 1. Estamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Vamos a platicar con dos investigadores del instituto sobre un tema de enorme importancia, de enorme relevancia para el presente y el futuro de México, que es el Estado de Derecho. Estoy con el doctor Pedro Salazar Ugarte y con el doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas. Doctor Salazar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Estado de Derecho? Es interesante la pregunta, Miguel, porque es un concepto que parece que fuera una llave que sirve para abrir muchas puertas. Hoy todo mundo utiliza el concepto de Estado de Derecho, por ejemplo, en el contexto y en la coyuntura que está viviendo el país. Escuchamos a muchos actores muy relevantes de la política, de los espacios institucionales, de la sociedad civil, de la academia, que dicen que en México urge poner en práctica un Estado de Derecho. Y me temo que cuando se hace esta aseveración, se está haciendo referencia a cosas que probablemente son muy distintas. Porque en un nivel, digamos, muy general, podemos decir que un Estado de Derecho es un Estado que se articula a través de normas jurídicas y en el cual, en efecto, esas normas que sirven para organizar al poder y para articular las relaciones del poder con los ciudadanos y de estos entre sí, se observan, funcionan, eficaces. Pero el problema es que el contenido de esas normas jurídicas, la manera en la que se modulan esas relaciones entre los poderes y entre los poderes y los gobernados, pueden ser muy distintas. Y creo que ahí es donde tiene sentido decir que no todos los estados de derecho son iguales. ¿Y cómo estamos en esa materia en México? Es decir, ¿esta discusión surge por alguna visión coyuntural o tenemos un problema de fondo? ¿Cómo estamos en esa materia, doctor Gutiérrez? Bueno, yo creo que sí, es una discusión muy pertinente en el contexto actual mexicano, en el cual, como sabemos, hay un problema, digamos, de instituciones que están fallando, con movilización ciudadana democrática en las calles, con amenazas de uso de la fuerza e incluso con la idea de aplicar el Estado de Derecho justamente en este contexto. Y yo ahí querría señalar las 4 ideas clave que están detrás de una noción de Estado de Derecho democrático. Y es el principio de división de poderes, el principio de legalidad, según el cual todas las autoridades deben quedar sometidas a una norma jurídica, independencia judicial, y el que yo quiero subrayar es el tema de los derechos fundamentales. No se puede entender Estado de Derecho sin una concepción amplia, profunda, robusta de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, garantizados, no solamente reconocidos en la Constitución, sino, por supuesto, con las debidas garantías para su protección. Y en ese sentido, para mí hoy, digamos, la expresión jurídica contundente del Estado de Derecho en nuestro país es el artículo 1 constitucional, del cual podemos hablar más adelante, pero creo que esa es una idea muy fuerte que habría que seguir impulsando.
El doctor Gutiérrez nos está poniendo un concepto clave en la arquitectura del constitucionalismo democrático que usted ha estudiado mucho, doctor, y que además ha escrito un libro muy profundo sobre el tema. Los derechos fundamentales, ¿cómo se articulan con el Estado de Derecho? ¿Hay digamos, algún concepto sustantivo? ¿Se implican recíprocamente? ¿Cómo juegan estos dos conceptos? Me gusta mucho es la pregunta y la descripción que hace Rodrigo, porque lo que Rodrigo nos ayuda es precisamente a definir cuáles son los elementos que distinguen a un concepto de Estado de Derecho que está vinculado con el constitucionalismo democrático, que es un constitucionalismo de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Yo diría que los derechos humanos son el eje central, el rasgo distintivo, el elemento fundamental, el núcleo esencial de una noción de Estado de Derecho que se articula bajo estas premisas del constitucionalismo democrático. Y esa es la noción de Estado de Derecho que hay que defender, que hay que promover y que a mí me convence. El problema es que hay otros actores que utilizan el concepto de Estado de Derecho en realidad para pensar en un arreglo institucional inspirado en la lógica de los privilegios, inspirado en la lógica de mantener al status quo vigente y inspirado en una noción de autoridad muy orientada hacia la utilización de la fuerza pública como instrumento de, digamos, control y como instrumento para dotar de vigencia ese arreglo institucional. Y creo que hoy es muy importante advertir que cuando se habla de Estado de Derecho, las personas deben de decir con mucha claridad, y lo voy a decir con una frase, digamos, simbólica, si estamos hablando de un Estado de derechos o de un Estado de derechas. Muy bien, interesante la discusión de estos dos juristas mexicanos que en cierto sentido podrían, con sus especificidades, vincularse con lo que está pasando, trasladarse a nuestro país, en la República Dominicana. En este sentido, doctor, hay un aspecto que ellos los dos mencionaron y es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa es una conquista que viene desde la Revolución Francesa, se llamaba Declaración Universal de los Derechos del Hombre, se complementó con otros elementos en el año 1948, muy vinculada a la presión de la esposa del entonces presidente Roosevelt en los Estados Unidos, a la fundación de la Organización de las Naciones Unidas. Y esto es como una especie de mantra que todo el mundo acepta, pero todo el mundo le da la interpretación que quiere. Porque también hay, inclusive hasta el derecho de rebelión está incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por ejemplo el derecho a una pensión, el derecho a un salario digno, a una casa digna. Es decir, hay muchas interpretaciones, pero en general, como más se vincula estos derechos humanos, es el respeto a la libertad individual. Así es. Y al ejercicio de esa libertad individual. ¿En qué estamos aquí en la República Dominicana, en donde aparentemente de libertad hemos pasado a libertinaje también? Sí. Mira, quizás la palabra clave para nosotros entender o conjurar ese dilema, es decir, cómo tú armonizar orden y libertad. Porque son dos situaciones, Exacto, obviamente, que en algún momento parecieran claro, excluir una a la otra. Sí, Es decir, no puedes sí. tener orden si privilegias excesivamente las libertades. Y Claro. obviamente, cómo hacer convivir en orden todo ello y el alcance, atención, de todas las expectativas, el derecho a la realización plena, porque lo cierto es que en la medida, el concepto no es mío, el concepto es incluso de un economista, de Amartya Sen, en la medida en que tú limitas la posibilidad de realización integral del ser humano, tú limitas las libertades. Claro. Y es como se mide el Claro, desarrollo, es decir, claro. la limitación al desarrollo como una limitante a la libertad. Y luego están otras visiones, qué sé yo, se me ocurre. Robert Alexie, un profesor de la Universidad de Oxford, que está muy de moda ahora como filósofo del derecho, que es el tema de cómo hacer que el sistema jurídico funcione en base a principios y no en base a mandatos adjetivos particulares, porque la visión de principio te permite mayor adaptabilidad a las distintas situaciones. Pero, ¿qué tanto puedes tú extender esa ambigüedad del concepto principio hasta convertirlo en una caricatura de lo mismo? Claro. Porque también Claro. tenemos de todo.
Ahora, por ejemplo, todo este tema de los derechos del género, o a la identidad sexual y al matrimonio homosexual. Entonces, tú tienes una cantidad de temas que no... que van saliendo poco a sí, poco. pero que atención, porque son deformidades y llega el momento en que se convierten en patológicas. Es decir, ¿cómo tú puedes, sin alejarte de la tierra firme, de lo que son claramente los principios y garantías de derechos fundamentales, a extenderlos a otras cosas que caen en el plano de la subjetividad? Es decir, que yo entiendo que el Estado, por ejemplo, debe proteger mi derecho a mi concepción de la identidad sexual, por ejemplo, que no es más que un problema de disforia. Disforia es un problema de que usted no se asimila al sexo que la naturaleza le dio. Yo no coincido contigo. Pero lo que te quiero decir es que es un, Como ejemplo, pero vamos a es decir un como tema de ejemplo. tu vocación personal. Es decir, tu preferencia Claro, sexual es un tema privado. y de tu derecho. Pero es tu preferencia sexual, por ejemplo, en este caso, es un tema privado. ¿Cómo tú puedes No es traspasar tan eso? privado, no es tan privado. Porque, por ejemplo, una pareja de homosexuales que se hacen una vida juntas no tienen derecho a la herencia, no tienen derecho a la comunidad de pensión. bienes, Mira, no tienen derecho a pensión. No, atención. Entonces, ahí hay un jus tema. in re ipsum es el derecho de propia disposición. Te permite la satisfacción de todo eso porque es parte del ejercicio privado o privatísimo del individuo. El derecho de disposición de lo propio. Va a decir, usted desea tener una relación X con una persona de su mismo sexo. Usted quiere implicaciones patrimoniales. Para eso está el derecho de asociación. Con todo lo que implica en el campo patrimonial, las sociedades de hecho que están previstas en el Código Civil. Usted quiere el derecho a la utilización del apellido de la otra, para eso la ley sea, que 659 te puede permite perfectamente sin autorizar a una pagar persona a más que utilizar el una apellido de pareja. otro. Que usted quiere ¿Y por qué no se hace así en todos los casos de parejas? porque lo cierto es que se quiere traspasar Lo que a igual no es una ventaja. esfera de protección institucional decisiones de tipo particular. Y eso no es política de Estado. Eso no tiene naturaleza pública. Bueno, hay más eso de es privado. 30 estados en el mundo que lo han asumido. Pero hay un problema filosófico. Y los más desarrollados. Pero hay no, atención, es un tema, el desarrollo o no de una sociedad no se mide en base a sus concepciones culturales particulares. Lo que en la sociedad hindú puede lucir Claro, avanzado, cierto. no necesariamente en la sociedad dominicana puede serlo. A ver, si en la sociedad musulmana lo máximo es determinada concepción de acuerdo a la ley sharia, en la sociedad dominicana no puede operar igual. Es decir, el desarrollo de una sociedad no puede medirse en base a los patrones preconcebidos de una visión cultural. Yo no estoy haciendo como un tipo ideal Sí. de lo que sería La cuestión es, el comportamiento ¿cómo? social. La pregunta Pero, por inicial. ejemplo, ayer se cumplieron 100 años de que por primera vez se otorgó el derecho a voto a la mujer. Es decir, durante todo el periodo que precedió el siglo XIX y parte del XX, la mujer no era parte de la ciudadanía. pues claro. Y había gente que defendía eso. Y analizar ya lo que pasó hace 200 años en la contemporaneidad es de hecho un ejercicio estéril. No, porque 100 sirve más años atrás. Está bien, pero no tiene sentido, puesto que obviamente era una cosa que estaba mal. Y a ver, y dentro del contexto era una anormalidad, dentro del contexto incluso del sistema jurídico, con el tema de la Declaración Universal de los Derechos Del hombre. y del ciudadano, obviamente debió haber una igualdad de género, igual de tratamiento y de Debió, oportunidad. pero no se dio. Debió, pero no se dio. Es decir, había una falta de sintonía entre lo que decía la declaración y lo que estaba pasando culturalmente. Pero lo cierto es que cómo hacer para que el Estado de Derecho funcione, convivir esta libertad y este orden. Yo creo que la clave está en el respeto a la ley. Si nosotros Y la partimos... adaptación de la ley a las evoluciones. Sí, claro, Sí, pero la ley no, es un obvio. producto cultural. Por eso, Porque es un producto Pero también hay instrumento evolución. de los poderes públicos. Claro. Y los poderes Aquí públicos... se fusilaba hasta 1930. Y los poderes Y se públicos... prohibió la pena son de muerte. A conceptos su vez, dinámicos. son el producto Sí. del contexto histórico porque se legitiman en las luchas políticas o Claro. democráticas o de otro tipo. No, tenemos Por que ir a tanto, la la pausa. normativa va a la par del desarrollo. No de la tenemos que ir a la sociedad. pausa, Juan Miguel, pero también sería bueno iniciar el próximo segmento hablando de una discusión que tenían estos dos juristas mexicanos, en el segmento que presentamos, y ellos hablaban de que muchas veces la articulación del poder puede hacerse para favorecer grupos, e incluso él cínicamente lo llamaba Estado de Derecho o Estado de derechas, refiriéndose a que a veces el que hace la ley hace la trampa, e incluso en nuestros mismos países latinoamericanos, y hace muy poco hemos visto que los poderosos
no son juzgados de la misma manera que son juzgados el que no tiene ningún poder. Vámonos a la pausa y volvemos con este interesante análisis. Sí. Uepa. Bueno, los intermedios Señores, ustedes son oyeran esta bien discusión. interesantes. Sí, bueno, sí, no sí. se van de ahí, pero vámonos con el tema de hoy. El tema de las minorías. Sí. Mira, hay un filósofo ya fallecido, norteamericano, John Rawls, que construyó hay un ensayo estupendo de él sobre la teoría de la justicia. Y obviamente la teoría de la justicia rawlsiana, para llamarle de alguna manera, ¿verdad? Ha permeado mucho los sistemas jurídicos anglosajones, acerca de que no hay posibilidad de concebir un sistema justo en el que la exclusión sea un elemento que gravite. Y obviamente los mecanismos de compensación de las desigualdades que se utilizan en los sistemas norteamericanos y anglosajones, derecho de las minorías, las acciones afirmativas, todo este tema de cuotas dirigidas a compensar a aquellos sectores que son tradicionalmente excluidos, pues un mecanismo de mantener la funcionalidad del sistema sin el remordimiento de conciencia. Obviamente en la gran fotografía, en la perspectiva, pues obviamente al sistema capitalista le funciona muy bien. Claro. Porque si tú das una cuota, por ejemplo, para los negros, una cuota para los latinos, pues tú mantienes el mismo nivel de desigualdad, pero has empatado dando una cuota. ¿Entiendes? O sea, la teoría de Rawls encaja muy bien en el sistema capitalista. Lo cierto es que no hay una respuesta unitaria para tú decir o definir cuál es el sistema justo. De la época de Platón, cuando escribió la República, pues se está discutiendo qué es la justicia. Sí. Es decir, y eso es una discusión de siempre. Filosófica. Dinámica. No hay un sistema perfecto. Y el sistema de justicia o el Estado de Derecho tiene que ver con la construcción de políticas públicas, diseño de sistemas jurídicos, de estructuras institucionales, dirigidas a una visión específica de lo que se entiende que es la justicia. Obviamente, en el camino sí hay cosas que la humanidad ha logrado pues tener claro. El tema de los derechos fundamentales es un logro magnífico, estupendo para la humanidad, después de miles de años identificar un catálogo de derechos inalienables que todo sistema jurídico debe dirigirse en la dirección de protegerlos y de afianzarlos. Y ahí, por lo tanto, no hay discusión. Obviamente están ciertos detalles, es decir, ¿cómo podemos considerar determinado derecho por encima de otro? El derecho a la integridad física y el derecho a la vida, para el tema del aborto, por ejemplo. El derecho de propia disposición de la mujer que dice, nadie puede decidir sobre mi cuerpo. Claro. Y yo soy dueño de él y yo decido si yo continúo o no con el embarazo. Ahí está el derecho de propia O la disposición. eutanasia. Y luego el otro que dice, no, pero es que esa vida no es tuya. La eutanasia. Y él es antiaborto. O el derecho que tiene una persona a decir, bueno, pero Claro. yo tengo derecho a disponer de mi propia vida y si entiendo que tengo una enfermedad catastrófica que me prolongará simplemente un sufrimiento Claro. inútil, pues derecho a suicidarme, que el derecho y el Estado que me ayude, Me asista. me asista para hacerlo. Entonces, todos esos son detalles, pero ciertamente está claro en una y otra posición que estos derechos existen y que la discusión no es acerca de su existencia, sino acerca de cómo administrarlo o cómo hacerlos convivir armónicamente. Claro. Obviamente, en todo esto, quizás la única respuesta que yo podría dar es que la clave está en que el sistema legal funcione. Porque si hay algo en lo que podemos estar de acuerdo es que un sistema en donde no haya respeto de la ley o en el que su vigencia sea precaria, obviamente no hay posibilidad de construir un Estado de Derecho posible sin ese presupuesto. ¿Hay respeto de la ley en la República Dominicana? No. No. Eso es lo primero que La hay que respuesta hacer. es no. ¿Por qué? Porque ciertamente tú ves que hay un tema de debilidad institucional en su aplicación. Lo ves fácilmente en la administración de recursos públicos, en la persecución penal. Sí. No es lo mismo un sistema judicial que atrapa a los débiles y deja escapar a los poderosos. Tú tienes un tema institucional en cuanto a garantizarte o no el derecho a, por ejemplo, la seguridad individual.
Claro. ese No, tema no está en capacidad. no está en capacidad. Cero. Hasta el Por lo mismo- a menos ver, plena. Muy y entonces tú poco. dices, bueno, el Estado Dominicano es un Estado de derecho. A medias. A medias. Pues a medias. ¿El Estado Dominicano como tal funciona o es un Estado fallido? Bueno, te pones a preguntarte. A medias. A medias porque el Estado es aquel que tiene control sobre territorio y población. A ver, el Estado Dominicano controla el territorio. Pregúntale en la frontera si lo controla. Y la población, por ahí entra y sale quien quiera. O sea, tú te pones a ver y es relativo. Ahora, comparado por ejemplo con Haití, República Dominicana es una Suiza. Claro. Es decir, hay Y comparado puntos. a hace 20 años o 50 años. En algunas partes funcionaba muy bien, por ejemplo, en la época de la dictadura trujillista, el Estado administrativamente, porque era una dictadura funcional. Pero no Pero funcionaban obviamente, los ¿a derechos qué humanos. costo? El de ahogar las Claro. libertades individuales. A ver, es un precio que Demasiado vale alto. la pena pagar. No. Sí. Bueno, hay gente que pareciera Está dudar. dispuesto. Sí, hay gente que lo porque dice en la exigen calle. más el orden que la libertad. Sí. Sí. Entonces, ese es el dilema. El hecho de que nosotros podamos analizar este tipo de cosas. Habría que esperar que la clase política se ponga a la altura de eso. Estas discusiones que estamos en este espacio teniendo, esta conversación tan rica, me encantaría verla en boca de políticos. Sí, hombre. No les conviene. Diputados, senadores, Sí, pero ¿sabes? dirigentes políticos. Y que la sociedad, la población, esperar esa discusión de parte de ellos para saber a qué vamos a Pero elegir a una tú sabes determinada que parcela política. aquí se ha instaurado un paradigma de que el mejor político es el que no habla. El que no dice nada. Sí. No, sí. peor aún, Julio. El que no dice nada. El que está como una especie de pedestal y no dice nada. La práctica verdad. clientelar ha envilecido una parte importante de la población. De manera, y eso ha pasado en República Dominicana y ha pasado en muchísimos otros países. Eso va degenerando los estados. Lo que está pasando en Venezuela es un perfecto ejemplo de lo que estoy diciendo. De manera que cuando tú tienes un nivel de vinculación o expectativas con el ejercicio de la administración pública, tú tienes comprometida, secuestrada, la conciencia política crítica del ciudadano. Un ciudadano, por lo tanto, poco racional, es un ciudadano que simplemente va a ver por sus intereses o sencillamente es un ignorante. Entonces tú tienes mucha dificultad en lograr que el Estado de Derecho como tal funcione. De hecho, los ciudadanos entienden muy bien lo que es la tarjeta de solidaridad o lo que son cualquiera de estas facilidades que se le da a esta población en situación de riesgo, pero lo que es un concepto de un Estado de Derecho y el mismo respeto a los derechos humanos, ¿cuál porcentaje de la población dominicana pudiéramos decir que lo entiende y le interesa? Es verdad que tenemos muchas, no muchas, pero algunas, vamos a decir, manifestaciones en las calles para un Estado de Derecho, pero es el tema de la impunidad. Exacto. Pero tema es un segmento todavía pequeño de la población. Así es. Creo que tenemos que ir a un corte para terminar con el próximo segmento y ver quizá algunos elementos de movimientos que hay dentro de la judicatura dominicana, si pueden realmente regenerar el sistema judicial. Volvemos. Volvemos, ¿verdad? Bien, amigos, en este último segmento, reducido a 6 minutos, vamos a pasar un video que tenemos sobre una manifestación que hicieron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público, y después pasamos a comentarlo aquí en el escenario. Fundamentales de dignidad humana, justicia, libertad, igualdad e imperio de la ley, base esencial para la existencia del Estado social y democrático de derecho consagrado en el artículo 7 de la Constitución, en ejercicio de nuestro derecho fundamental a expresar de manera libre y sin censura previa nuestras opiniones e ideas, presentamos el siguiente manifiesto por la independencia judicial y la preservación del sistema de justicia. El Poder Judicial celebró en octubre del año 2016 la Cumbre Judicial Nacional como una iniciativa para identificar e impulsar reformas en el sector justicia que respondan de forma efectiva a las necesidades de la sociedad dominicana y de sus instituciones, asumiendo el compromiso de promover la autonomía y la independencia del Poder Judicial como un mecanismo para el sostenimiento del Estado social y democrático de derecho y establecer protocolos y reglamentos estandarizados en el marco del sistema de integridad y régimen de consecuencias para los jueces y empleados judiciales, de manera que exista un procedimiento previamente establecido
y acorde con las normas del debido proceso consagrado en nuestra Constitución. Sin embargo, durante el devenir del año 2017, la sociedad dominicana ha sido testigo de primer orden de lo que podemos calificar como un atentado sistemático a la independencia judicial desde el Consejo del Poder Judicial, que ha recurrido en numerosas ocasiones a la suspensión de jueces de forma indefinida y sin disfrute de salario, sin emitir una decisión que contenga los motivos de esa suspensión, sin la realización y conclusión de un proceso disciplinario y en muchos casos sin siquiera iniciar una investigación. La independencia judicial no es una garantía del juez, no es un privilegio de los miembros de la judicatura, es un derecho de todo ciudadano, del conglomerado social que en ejercicio de sus derechos e intereses legítimos debe recibir tutela judicial efectiva. ¿Y cómo se recibe este derecho? Acudiendo al escenario judicial con plena certeza de que recibirá respuesta de un juez independiente e imparcial, que juzgará el reclamo que ha presentado y decidirá en base a lo que le ha sido mostrado y probado, al margen de toda influencia externa, sin recelo, temor ni preocupación por el impacto que pueda tener esta decisión, apegado única y exclusivamente a la Constitución y las leyes. La suspensión de un juez de forma indefinida, sin disfrute de salario, sin la debida fundamentación y al margen de una investigación o proceso disciplinario, atenta contra las garantías del debido proceso establecidas en nuestra Constitución, muy especialmente la presunción de inocencia. Mira, en el fondo lo que el reclamo de estos jueces magistrados es protestando porque el Consejo del Poder Judicial, ejerciendo sus atribuciones, ha operado investigaciones en relación con jueces. Yo soy un abogado en ejercicio. El Consejo del Poder Judicial se ha quedado corto. Corto. Aquí hay jurisdicciones que son verdaderos mercados. Mercados persas. De sentencia. Por amor de Dios. El Consejo del Poder Judicial, de hecho, lo que debe hacer es arreciar la supervisión y la calidad de las decisiones. O sea que estas acciones han respondido a ventas de sentencias y a irregularidades. No necesariamente a eso, es que pasa de todo en los tribunales del país, es que pasa de todo. Entonces, ¿cómo es eso que la garantía del Estado de Derecho es dejar que los jueces hacen lo que... ¿Y quién le ha dicho a un juez, yo fui juez, que él es un ser humano por encima de los demás? O que con su designación le llegan los conocimientos. Lo cierto es que la carrera judicial se ha vuelto la entrega de un título. Yo le pregunté una vez al presidente de la Suprema Corte de Justicia, en la Escuela Nacional de la Judicatura, ¿cuántos jueces han quemado? Yo soy profesor, yo tengo un PhD, yo soy un doctor. Yo le pregunto, ¿a cuántos jueces han quemado? Que no saben derecho. Reprobado. Sí, que los evaluarlo. A ninguno, o sea, a todo el que entra termina dando un título, eso inmediatamente se dan clase entre ellos mismos. Eso los vuelve a ellos jueces de carrera. Yo no tengo que decir más nada, yo creo que el que me está oyendo entiende el de propósito que es eso. Nadie debe ser de carrera. Ningún cargo público es para estar ahí toda la vida. La garantía de actuar rectamente no es saber que usted se va a quedar para toda la vida. Es que eso no es verdad. Bueno, la verdad que estamos, según hemos visto, entonces, Juan Miguel, un poco lejos de lo que es tener un Estado de Derecho con garantías para todos los ciudadanos. Se nos acabó el tiempo, es un tema sumamente interesante y a nosotros nos interesa, sí, nos interesa que la ciudadanía entienda este tema, porque así como quizás estamos lejos de tener un Estado de Derecho total. Se nos quedó el papel de la corrupción en el Estado de Derecho, que es un tema fundamental. Yo creo que deberíamos continuar los tres conversando sobre este tema, porque realmente es algo que pesa mucho en la evolución y los derechos de los ciudadanos dominicanos. Es más, crear ciudadanía. ¿Qué es un ciudadano? Claro, exacto. Que es un concepto que no se maneja muy bien. Se nos acabó el tiempo, señores. Es un tirano, pero volveremos quizás la semana que viene con Juan Miguel Castillo Pantaleón. Hasta entonces.